Bienvenido a una lección sobre los problemas con los centros, y la clasificación del comportamiento de sistemas no lineales de ecuaciones diferenciales ordinarias. El problema con un centro en un sistema no lineal es que si la trayectoria se acerca o se aleja del punto crítico se rige por el signo de la parte real de los valores propios de la matriz jacobiana, y la matriz jacobiana en un sistema no lineal cambia de un punto a otro. Dado que esta parte real es cero en el punto crítico en sí, puede tener cualquiera de los dos signos cerca, lo que significa que la trayectoria podría dirigirse hacia el punto crítico o alejarse de él. Un ejemplo de un comportamiento tan problemático es el sistema dado por x' igual a, y y' igual a menos x más y al cubo. Tanto x' como y' son cero, solo en el origen 0,0, que es el único punto crítico. La matriz jacobiana del sistema dado es la matriz de 2 por 2 con entradas 0, 1 menos 1, 3 y al cuadrado. Donde f de x, y es igual a, y g de x, y es igual a menos x más y al cubo. En el punto crítico 0, 0, la matriz jacobiana tiene entradas 0, 1, menos 1, 0, lo que se nota que es invertible, y los valores propios correspondientes se muestran aquí en azul. Son 0 más o menos y. Observe que aquí la parte real es igual a 0 y, por lo tanto, la linealización tiene un centro. Recuerda que si los valores propios son complejos con una parte real positiva, tenemos una fuente en espiral y la estabilidad es inestable. Si tenemos valores propios complejos con una parte real negativa, tenemos una sincronización en espiral y la estabilidad es asintóticamente estable. Si consideramos la matriz jacobiana y luego usamos la fórmula cuadrática para determinar los valores propios en cualquier punto x, y, obtenemos que lambda es igual a 3 mitades y al cuadrado más o menos y, multiplicado por la raíz cuadrada de la cantidad, 4 menos 9, y elevado a 4, dividido por 2. En cualquier punto en el que y no sea igual a 0, es decir, en la mayoría de los puntos cercanos al origen, observe los valores propios. Tengo una parte real positiva, ya que y al cuadrado nunca será negativo. Esta parte real positiva aleja esta trayectoria del origen, que debemos reconocer en la siguiente tabla. De nuevo, si tenemos valores propios complejos con una parte real positiva, el comportamiento es una fuente en espiral y la estabilidad es inestable. Se muestra un ejemplo de trayectoria para una condición inicial cercana al origen. En el gráfico de la derecha. Así que aquí tenemos un punto crítico inestable, una fuente en espiral en el origen, para el sistema dado, incluso si la linealización tiene un centro. La moraleja del ejemplo es que se necesita un análisis más detallado cuando la linealización tiene un centro. El análisis en general será más complicado, y es más probable que implique una consideración caso por caso. Tal complicación debería. No sería demasiado sorprendente. A estas alturas, en tu carrera de matemáticas, has visto muchos lugares en los que un examen simple no es concluyente. Por ejemplo, la segunda prueba de derivada en Calcuan para determinar los máximos y los mínimos, por lo que requiere un análisis cuidadoso y adicional de la situación. Espero que esto le haya resultado útil.